Nos está acompañando aquí en el programa Nelson Lustano, que está hoy como ministro interino, ¿verdad?, de Trabajo. Por estas horas Eduardo Brenta no está en el Uruguay. En un momento, ¿se puede decir clave en la ronda de consejos de salarios o no? Porque, bueno, algunos plazos ya han vencido y se han renovado, ¿verdad?, para que finalmente sectores que son importantes terminen cerrando un acuerdo entre trabajadores y empresarios. Bien, plazo clave generalmente, tiempo clave hay en todas las negociaciones. Es cuando empiezan a aparecer un volumen importante de acuerdos, una masa crítica, decimos nosotros, de acuerdos. Y nosotros creemos que estamos justamente en ese momento de la negociación, ¿no? 150 sectores que han firmado ¿cuántos? En el entorno tenemos unos 20 totalmente terminados, así con temas de registración y eso, y le podría decir que deben haber otros 10 acuerdos que están al cerrarse. O sea, cerrados pero que están en esos trámites posteriores al acuerdo. Y después tenemos, eso daría unos 30, lo cual nos estaría acercando al entorno del 20% de la masa total. Después tenemos un entorno de unos 15 o 20 acuerdos más que están de sectores que están muy próximos, muy cerca, con lo cual nos daría a pensar que entre esta semana y la semana próxima va a haber otro volumen de acuerdo interesante. Y bueno, ahí pensamos que hay ya una masa interesante de acuerdos. Por lo tanto, creo que lo que usted decía como el punto crítico, sí, tal vez estemos en el punto crítico. ¿Le preocupa que se esté en esta situación a esta altura o no? No, a ver, nuestra aspiración siempre es concluir las rondas, ¿no? Es decir, empezarlas y concluirlas bien. En las últimas rondas o en las últimas semirondas, por decirlo de alguna manera, nosotros lo que hemos advertido es que demoran más de lo que regularmente venían haciendo, es decir, como que las partes toman una actitud más expectante durante más tiempo. Generalmente las primeras reuniones antiguamente eran un poco más, bueno, yo presentaba mi plataforma, inmediatamente tenía la respuesta. Ahora hay como un tiempo mayor de observación entre las partes, ¿eh? Un tiempo donde las partes observan un poco más y además hay una lógica que no nos podemos abstraer ninguno, que es generalmente cuando yo firmo un acuerdo, miro qué pasa con la totalidad. Claro. Aquí hay problemas que muchas veces se le atribuyen al sector sindical y nosotros muchas veces creemos que también es un tema empresarial, ¿no? Porque a veces está en juego la competencia y en sectores que son muy próximos, bueno, pueden haber, se miran para no generarse condiciones de competencia diferentes, ¿no? Esto parece bien interesante de observar y que cada vez se prolonga más ese periodo de observación. ¿Hay un plazo para cerrar la negociación? Le pregunto porque usted decía, bueno, podemos andar en un 20, tal vez con lo que esté para cerrar un 30, 40. Sería un peso muy grande para el gobierno tener que laudar en prácticamente el 60% de los sectores, ¿verdad? Bien, en realidad vamos a aclarar algo, ¿no? Nuestra aspiración es no tener que votar prácticamente, seguir la tónica que hemos tenido a lo largo del tiempo. Escasamente nosotros logramos votar en el torno del 10, el 12% en cada ronda. Eso quiere decir, cuando no hay acuerdo entre trabajadores, sindicatos de trabajadores y empresarios, el que termina laudando es el gobierno. Sí, si quiero le hago la explicación de las tres hipótesis. Sí. Tenemos una primera hipótesis que es la hipótesis de acuerdo por unanimidad. Ahí es donde nace el verdadero laudo, el acuerdo de esa suerte de tribunal conciliatorio, tribunal arbitral, es el laudo. Después existe otro laudo que es por mayoría. Cuando llega un momento de la negociación, que lo que tenemos que hacer es proponer una fórmula, generalmente la propone el Poder Ejecutivo, que se somete a votación. Y allí no se alcanza la unanimidad y se vota por mayoría. Uno de los sectores... Los empresarios pueden votar junto al gobierno o al ministerio, o al revés, los sindicatos junto al ministerio. O los dos sectores profesionales y el ministerio puede votar en contra. O a veces lo que sucede es que ni siquiera hay un sector que vota en contra, sino que lo que acontece es que se abstiene, que es otra conducta presente. Y después tenemos una tercera hipótesis, donde se transitó todas estas etapas y no dieron resultado. Inclusive en la propia votación no hubo una mayoría, sino que lo que aconteció es que simplemente las partes no se ponen de acuerdo, ni el gobierno se pone de acuerdo con ninguna de las dos partes,
Por lo tanto, la situación queda primero en una especie de stand-by y después el Estado, en función de obligaciones internacionales que tienen, que devienen del convenio 131 de OIT y alguna otra norma más, interviene fijando un aumento porque, claro, no puede dejar a esos trabajadores sin aumento por determinado tiempo. El gobierno ha fijado una pauta que en su momento, antes de empezar las negociaciones en estos 150 sectores, era un aumento real, o sea, por encima de la inflación que no podía superar el 3%, ¿está bien? Sí, en realidad, perdona que insista con estas precisiones, pero me parece que hacen a la cosa. Las pautas han desaparecido desde la sanción de la ley 18.566. Lo que hay es un lineamiento. Nosotros decimos, el gobierno dice, nosotros aspiramos a que ocurra esto, a que las partes tomen este lineamiento económico. ¿Por qué? Bueno, porque vemos que determinados factores de corte macroeconómico es donde se pueden ajustar las partes. Se lo pregunto porque, por ejemplo, en el área de los supermercados, de lo que se ha hablado mucho del conflicto en estos días, se habla de un aumento real, o sea, por encima de la inflación en los próximos 3 años de un 5% cada año, ¿es así? Ahí se estaría flexibilizando un poco ese planteo. No, nosotros cuando presentamos esos lineamientos, planteamos en el Consejo Superior Tripartito que no eran lineamientos cerrados, sino que habían sectores que tenían una mayor postergación económica, que íbamos a tener una consideración especial. Y además en sectores como el que usted me está planteando, que en realidad lo que se veía es que en realidad no es un sector de los más retrasados en nuestra economía, sino que ha tenido una expansión importante. Por tanto, cuando nosotros en esas hipótesis acompañamos el apartamiento, ¿no?, de alguna manera de nuestros lineamientos, porque entendemos que ese 2% extraordinario que se estaría dando allí, de alguna manera contempla una situación de un sector que está próspero, que está tonificado, y donde además los salarios no son de los mejores. Por tanto, nos parece que en esas situaciones el Poder Ejecutivo acompaña un apartamiento de sus lineamientos. Bien, Lustano, ¿cuántos trabajadores de estos 150 sectores pueden estar por debajo de los 14.000 pesos? Que es no sé quién trazó esa línea allí, pero bueno, parece estar como, digamos, un piso que debería hoy tener como salario la economía uruguaya. Sí, es un piso, originariamente no fue puesto por el Poder Ejecutivo, fueron 2 estudios en principio que hizo el Instituto Cuesta Duarte. Primero había quienes están por debajo de los 10.000 pesistas y después apareció a los pocos meses quienes están por debajo de los 14.000 pesos, ¿no? Yo le diría que hoy es difícil evaluar el volumen de quienes están por debajo, porque no estamos hablando solo de laudos propiamente dichos, laudo es el mínimo de la categoría, sino que en Uruguay, por tener una demanda importante de trabajo en este momento, en muchos sectores hay muchos trabajadores que están por encima del laudo. Esto nos produce una distorsión, una apreciación, por lo cual nosotros tendemos a utilizar generalmente los datos que nos proporciona la encuesta continua de hogares. Yo le diría que del volumen de los trabajadores que están negociando en este momento, le diría que posiblemente algo así como en el entorno de 300.000 trabajadores posiblemente estén por debajo de esa línea de los 14.000 pesos sin el producto de esta negociación, ¿no? ¿Cuál es el sector que está más duro, que está más complicado? ¿Es de supermercados? Bueno, yo reiteradamente he dicho que me parece que no es el sector más complicado, creo que porque así hay una cultura de la negociación colectiva, porque FUESIS la tiene y porque además los supermercados también hace años que negocian colectivamente. Es más, arriesgo a pensar, mañana ellos tienen una reunión, que es muy posible que mañana o en 1 o 2 sesiones más ellos alcancen un acuerdo. A mí me parece que nosotros identificamos 2 sectores con mayor dureza en la negociación. Uno es todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, porque allí hay del punto de vista sindical, todavía los sindicatos no están suficientemente desarrollados, falta un poco de estrategia, falta un poco de esa gimnasia sindical que se hace necesaria, y también el sector empleador, sinceramente, le falta eso mismo, ¿no? Acostumbrarse a la negociación colectiva. El campo sería uno de los más complicados. Yo le diría que el campo que no está arreglado, ¿no?, porque el sector forestal tiene acuerdos, el campo yo lo veo como muy complicado, y ahí sí, además, donde hay situaciones de salarios con bastante depresión,
Me parece que ese es un lugar para que nosotros pongamos la mira en ese lugar. Y además, por la propia composición de esto, ¿no? Nosotros siempre tenemos una visión muy urbana del trabajo y los trabajadores rurales generalmente son muy olvidados. Me parece que todos tenemos que colaborar porque es un tema de justicia. Usted dice un par de sectores complicados, sí. Este es uno, ¿y el otro? El otro sector que lo veo sinceramente con dificultades propias por el sector, porque está pasando una coyuntura especial, es todo el sector metalúrgico. Allí ambas partes tienen una robustez sindical importante. Cuando digo robustez sindical me refiero no solo a los trabajadores, sino también a los empleadores. Y me parece que la interna del Grupo 8 es muy variable. Hay algunos sectores con algunos problemas empresariales complejos, hay otros que no tanto. Y lo veo con que allí está muy difícil la aproximación. Usted dice que son dos de los posibles sectores donde va a tener que definir el gobierno. Posiblemente no solo que tenga que definir el gobierno, sino que tengamos que intensificar nuestro esfuerzo en la negociación. Mire, sinceramente, nosotros nosotros creemos en el modelo de diálogo social, creemos en la negociación colectiva. Vamos a empujar de todas las formas posibles, creo que con los sectores profesionales también, tienen más o menos la misma convicción a esta altura, para tratar de que esto se resuelva por un convenio colectivo, que todos los sectores resuelvan por convenio colectivo. Desde el 2005 para acá, si usted hace un análisis, solamente la intervención del Estado dictando un decreto ha sido entre el 7 y el 9%, aproximadamente del total de los grupos. Nosotros esperamos mantener o ese número o aún reducirlo. Le agradezco mucho que haya venido y bueno, vamos a ver qué termina pasando, ¿no? Uno cree que bueno, noviembre será la fecha donde haya que tener ya todo cerrado, ¿no? Sí. Más o menos. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa y ya regresamos aquí en Poder Pensar.